Bien, me dices 41 de Stilwell, ¿sí? Entonces, del 37 al 42 les dicen que deben efectuar una sustitución y que luego hagan la integración por partes. Entonces, les proponen x por logaritmo de 1 más x. Bien. Entonces, como lo que nos está pidiendo es una sustitución, nosotros podemos partir de sustituir en ese escenario el término de 1 más x, de tal forma que sustituimos la base del logaritmo y también tendríamos que sustituir al x, de tal forma que tendríamos u igual a nuestro 1 más x y de u, que sería nuestro de x. Bien, y lo que necesitamos es despejar x, entonces en ese orden de ideas tendríamos x igual a u menos 1. ¿Listo? De tal forma que en nuestra integral lo que tendríamos o lo que vamos a plantear sería x más u menos 1 por logaritmo natural de u, por du. ¿Listo? ¿Van revisando si hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Listo? Entonces, esa va a ser, bueno, digamos, hacer referencia a nuestra sustitución. Y ahora, pues, planteamos la integral por partes, en donde sabemos que nuestra integral por partes, pues, trabajaríamos como el término que derivamos al logaritmo, y lo que nos sobra, pues, sería lo que vamos a integrar. Entonces, voy a cambiar la variable, voy a llamar a n, logaritmo natural de 1, y llamaré a de b nuestro término de u menos 1 por du. ¿Listo? Derivamos, nos quedaría 1 sobre u por du e, e integramos. Profe, una pregunta aquí porque no hicimos propiedad distributiva. Lo que pasa es que yo hice propiedad distributiva con el Porque tú vas a logaritmo. hacer la integral por partes. Independientemente de que tú tengas un logaritmo multiplicando, no aplica la integración por partes, la propiedad distributiva. Porque si tú vas a distribuirlas, te muestro. Si distribuyes en este término y distribuyes en este término, igual vas a encontrar un logaritmo en ambas integrales. Entonces, si tú partes la integral, lo que vas a resultar haciendo son dos integrales por partes. Y no tiene sentido sabiendo que la integral por partes, el término que derivas, vas a hacer un polinomio. ¿Sí? Entonces lo que vas a terminar diciendo es que vas a resolver dos integrales por partes por separado, en donde una, el polinomio es primero que todo nada, ¿sí? Porque no estarías diciendo que no tiene polinomio. En el momento en que multiplicas logaritmo por 1, te queda solo la integral del logaritmo, pero de forma negativa. Y en la segunda terminarías diciendo que tu polinomio es u. Entonces, en otras palabras, te tocaría hacer la integral por partes del logaritmo, que ya la conoces, y en la otra te tocaría hacer la integral por partes con el polinomio. Entonces, lo que haces es extender dos integrales por partes sabiendo que puedes hacer solo una, que sería tomar como la parte de derivar el logaritmo y tomar el parte polinomio como si la estuvieras integrando. Y el parte polinomio como si lo estuvieras integrando, pues únicamente te quedaría el u al cuadrado medios menos u, si la quieres hacer como una antiderivada. Aunque inclusive también lo podrían hacer como una sustitución, ¿sí? En donde la sustitución, fíjense, si yo dijera que quiero hacer una sustitución de u menos 1 por du, prácticamente yo lo que podría decir es que tengo u menos 1 todo al cuadrado sobre 2. Entonces tienen dos formas.
Una que sería resolverlo por antiderivada, o dos que sería resolverlo como una sustitución simple, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esa respuesta? Pues que ustedes digan, ejemplo, que x sea u menos 1, ¿sí? Si derivan, les da dx. Entonces es como si dijeran la integral de x por dx. O lo pueden dejar como una antiderivada. Pero entonces, digamos a la pregunta de la compañera, hacer una propiedad distributiva se convertiría en que tienen que hacer dos integrales por partes. Y recuerden que nuestro objetivo, independientemente del método, chicos, es reducir, ¿sí? Llegar a la mínima respuesta, tratar de sustituir para encontrar una antiderivada cada vez más sencilla, ¿sí? Entonces, no quiere decir que esté mal, pero recuerda que lo que tú intentas hacer es reducir. Entonces, si la separaste, pues lo que tuviste que haber hecho fue hacer una integral por partes en cada término. Eso sería lo que tendrías que tener ahí. Y acá, pues ya aplicamos nuestra fórmula de integración por partes. Revísenlo si está quedando claro, chicos. Sí, Fórmula profe, sí, señora. menos nuestra integral, perfecto, de nuestro u menos 1 al cuadrado medios por 1 sobre u. Por D. ¿Listo? Posibilidad número 1, ¿no? ¿Cuál era la posibilidad número 2? Voy a ponérselo acá. Que trabajaran el dB como una derivada, que también es válido. Entonces el u menos 1 por du, que se convertiría en su u al cuadrado medios menos 1, todo por du. ¿De verdad, chicos? Y ahí que pueden encontrar ustedes antes de hacer la integral por partes, que hay factor común de u. Entonces tienen un b, que sería factor u de u medios menos 1 por du. Entonces, su opción número 2, este los coloco, es cambiar la que habían tomado su b como sustitución, sino como una antiderivada y trabajarla como u, factor de u medios menos 1 por logaritmo natural de u, menos la integral. Entonces ahí cambia, le quedaría u, factor de u medios menos 1 por 1 sobre u, todo por t. Esas son las dos opciones que tienen para resolverlo. De una forma más sencilla, ¿no? Pero la opción que les brinda su compañera también es válida. Poder hacer propiedad distributiva, pero lo que deben hacer es entonces dos integrales por partes. En lugar de una tendrían que efectuar dos, pero también es válido. Entonces espero que haya quedado claro ahí cómo Profe, planteamos la sustitución. Dime. y pues es que lo que pasa es que como yo hice la de propiedad distributiva, sí, yo hice las dos integrales por partes, pero Sí, tiene que dar igual, ¿verdad? no, no te puede dar lo mismo. Tendrías que mirar si la factorización te da la posibilidad de reducir tanto. Cuando en el momento en el que tú haces propiedad distributiva y haces dos integrales por partes, tienes la posibilidad de que no tengan términos en común, como puede que sí. Si quieres, envíame a que llegaste para mirar la respuesta a la que generaste. Listo, profe, ya te la envío, gracias. Listo. Bueno, por acá nos pregunta Adrián, el ejercicio 12 de Hausler. No sé en qué consiste.
ejercicio 12 de Hausdorff. Nos plantea un logaritmo de x más 1 entre 2x más 1. Bien, entonces nos propone el logaritmo natural de x más 1 entre 2 factor de x más 1, todo por d. Bueno, entonces acá tienen igual dos alternativas. O hacer primero la sustitución de x más 1, ¿sí? Que se podría hacer, o sustituir de una vez de forma directa, es decir, saber que el u es logaritmo natural de x más 1 y saber que el de b pues es 1 sobre 2x más 1. ¿Sí? Eso lo podrían identificar. O desde el principio del ejercicio, sacar el 1/2 de la integral también es válido, ¿no? Entonces, de tal forma que si ustedes quieren desde el principio de su ejercicio sacar el 1/2, y les quedaría el logaritmo natural de x más 1 entre x más 1. Entonces, si yo efectúo la resolución de forma directa, ¿sí? Lo que nosotros estaríamos diciendo es que tengo un u de logaritmo natural de x más 1 completo y tengo un db de 1 sobre x más 1 por dx. ¿Listo? Recuerden lo que mencionamos de pronto en alguna oportunidad. Hay que tener cuidado porque muchas veces en el db ustedes me colocan el x más 1 solito. Y si el x más 1 está en el denominador, hay que dejarlo tal cual como esté su expresión. ¿Listo? Derivamos. Nos quedaría 1 sobre la base por la derivada de la base, que en este caso sería de x. Y nuestro b, pues recordemos que se convierte en estos momentos en una sustitución y sería el logaritmo natural de x más 1. Empezamos nuestra integración por partes, pues nuestro u por b. Entonces fíjense que voy a tomar logaritmo natural de x más 1 por logaritmo natural de x más 1. Entonces lo que estaríamos planteando en ese orden de ideas sería logaritmo al cuadrado de x más 1 menos nuestra integral de la multiplicación de b por du. Es decir, que tenemos logaritmo natural de x más 1 sobre x más 1. Entonces fijémonos que llegamos a la misma integral como la que iniciamos, ¿no? Por dx. ¿Sí? Entonces como llegamos a la misma integral, pues sabemos que es cíclica. Entonces, ¿qué debo hacer? Recuerden que cuando llegamos a la misma integral inicial, vamos a reescribir todo lo que hemos planteado hasta el momento. ¿Listo? Entonces decimos, la integral a la cual nosotros pretendemos solucionar es 1/2 del logaritmo natural de x más 1 sobre x más 1. Entonces la escribimos. 1/2 de la integral del logaritmo natural de x más 1 entre x más 1 por dx. Y lo que hemos calculado a lo que es igual, entonces tenemos en este momento logaritmo natural al cuadrado de x más 1 menos la misma integral. ¿Listo? Entonces, como tenemos una ecuación, lo que nosotros vamos a plantear
es la integral con todo y su signo negativo, ¿sí?, que está restando, pasaría al otro lado de la ecuación a sumar. Entonces lo que en sí tendríamos es un medio de la integral más la misma integral y al otro lado del igual, pues únicamente el logaritmo al cuadrado de x más 1. Como las dos integrales son idénticas, podemos sumarlas, ¿sí? Términos semejantes. Yo puedo sumar o restar desde que esté teniendo la misma incógnita, la misma variable. Entonces, un medio más uno, pues nos daría 3 medios de esa integral. Y la misma información al otro lado del igual. ¿Qué necesito para finalizar? Pues el 3 medios que está multiplicando tendría que pasar a dividir, es decir, el 2 que divide pasa a multiplicar y el 3 que multiplica pasa a dividir. Y eso tendríamos en ese orden de ideas 2/3. Y como ya finalizamos, pues podemos sumar nuestra constante de integración. Pero fue una pregunta, en Sí, esta claro. clase de resoluciones, ¿siempre da negativa la integral? ¿O podría darse el caso de que pasara al otro lado a restar y anularse? No, siempre da, dependiendo del signo. Recuerda que cuando explicamos en clase tuvimos una integral que igual nos daba negativa y la pasamos a positivo, pero pues yo puedo tener una integral que esté positiva y pase a negativo y haga la operación. O sea, quedaría cero igual a, ¿sí? No, que te dé cero no puede suceder, Por eso es lo que digo porque yo, porque, anulas la integral. o sea, quedaría, exacto, si en este No se caso puede fuera la dar. integral negativa, O sea, positiva de te este puede lado, quedar positiva y pasar a negativo. Lo que no te puede quedar es que la operación sea positiva o sea negativa, te dé cero, no puede pasar. Porque si pasa, lo que tú estarías diciendo es que se anula la integral y tu objetivo es dar solución a la integral. Entonces, sí, ahí habría que revisar si en algún paso, pues habría algo por revisar en el signo. ¿Tienes listo. algún ejercicio que te haya dado cero? Sí, pero ya miro cuál es, profe. Bueno, revísalo y si quieres lo miramos acá entre todos a ver. Para el Mm, compañero que preguntó el ejercicio, ¿es claro? Ah, listo, Adrián. No, recuerda que si llegas a la misma integral, pues es cíclica. Entonces nos toca partir del escenario desde la ecuación. profe, qué pena una pregunta. Es que, Dime. por ejemplo, pues en las integrales cíclicas que habíamos realizado antes, como tal, hacíamos como tal, como dos integrales por partes, digamos, de esa rojita que sacaste, le volvíamos a sacar la integral y ahí sí, pues ya No, pero tú no puedes no es pretender que necesario. todos los ejercicios sean de esa forma. Lo que tú debes revisar es que, pues si efectivamente nosotros resolvíamos una integral por partes, llegar a la misma integral no la resolvíamos. Sí, fíjate que cuando nosotros veíamos, esas eran con las trigonométricas, cuando nosotros veíamos la trigonométrica, resolvías una integral por partes, pero todavía no llegabas a la misma integral. Por eso era que te tocaba volver a hacer la integral independientemente del método, ¿sí? Ya lo que tú haces es cuando llegas a la misma integral, nosotros no la resolvemos. Fíjate en los ejemplos que desarrollamos que tú misma nos estás diciendo, la respuesta no era llegar a la integral desde la primera resolución. Pues si no llegábamos a la primera resolución, pues nos tocaba continuar. Que es una integral cíclica,
que llegamos a la misma integral en la cual iniciamos. Aquí no tiene sentido, digamos, en esa primera integral que nosotros tenemos ahí rojita, volverla a solucionar por partes porque es la misma original. Entonces, para eso nosotros volvemos y planteamos, pues, la ecuación final. Entonces, digamos que no es que, digamos, ejemplo, dentro de los procedimientos por regla, digamos, nunca les dije, tienen que hacer 2 veces para llegar a la cíclica. Digamos que esas deducciones no las podríamos hacer porque yo puedo hacer una integral en la cual tenga que hacer 5 integrales por partes para poder encontrar la cíclica. O que tenga que hacer 3, o que tenga que hacer 2, o que tenga que hacer una. Cíclico, digamos, para que todos lo tengamos ahí presente, es llegar a la misma integral sin importar cuántas veces antes o cuántas veces después, cuántas veces antes tendríamos que integrar. Entonces, digamos que no es una regla decir que hay que hacer 2 veces o 3 veces, no. Digamos que la regla es que tú llegues a la integral original. Sea que hagas una sola integral o 2 integrales o 3 integrales y llegues a la misma original, ahí paras, ahí no sigues, sino que planteas nuevamente tu ecuación. Ah, ok, vale, muchas gracias, profesor. Listo. Para todos igual, chicos. Digamos que cíclico es eso, que usted llegue a la misma integral inicial. Y si usted ve lo mismo, para y organiza la ecuación. Si no ve lo mismo, entonces ahí sí continúa y revisa si es por antiderivada o sustitución o por partes. En el orden que íbamos acá, un segundo que no me carga. Aquí sí me deja ver. Entonces, Jenny nos está pidiendo el 34 de Stewart. Entonces, 34 de Stewart. Una definida y nos está planteando un r al cubo entre 4 más r al cuadrado. Bueno, entonces, planteamiento. Recordemos que en la clase anterior ya habíamos explicado qué pasa cuando no se cumple y late, ¿sí? Entonces, este es un mismo escenario. Estamos partiendo de que tengo una integral definida, pero la puedo organizar para encontrar una sustitución. Entonces, ¿qué es organizar? Que yo podría tener un r por un r al cuadrado por dr, todo entre la raíz de 4 más r al cuadrado por d. Entonces, ¿qué habíamos mencionado? Que si no tengo la oportunidad de utilizar ILATE, tengo que buscar una integral por sustitución para el db. Entonces, la raíz con su denominador y su base, ya nosotros sabríamos que la sustitución pues tiene que ser la base de la raíz, el 4 más r al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que si yo derivo el r al cuadrado me va a dar 2r. Significa que para que eso cumpla una sustitución, yo necesitaré un r. ¿Sí? Y pues su respectiva derivada. Entonces, todo lo que acabamos de sombrear se convierte en una sola integral por sustitución, a la cual llamaremos db. Y lo que sobra, ¿sí? A ver, me sobra mi 2dr. Y lo que sobra, pues será lo que nosotros vamos a llamar el u o nuestra sustitución.
¿Listo? Lo que nos quedó, pues será lo que llamaremos en ese orden de ideas el U. Entonces planteamos, tenemos un dB que va a ser igual a R sobre la raíz de 4 más R al cuadrado por dr. Y planteamos un U que será R al cuadrado. Entonces derivamos nuestro du, que sería 2R por dr, y nuestro b, que es una integral por sustitución. Entonces, que si la efectuamos por sustitución, lo que plantearíamos es un u de 4 más r al cuadrado, derivan, y cuando sustituyen, pues queda un medio de la integral de u a la menos un medio por d. ¿Sí? Digamos que este sería como el paso a paso para su sustitución. De tal forma que su b, en la integral por partes, queda de la raíz de 4 más r al cuadrado. Entonces, para la persona que nos preguntó el ejercicio, ¿es claro cómo lo gestionamos o desea que continuemos? Sí, profe, es claro, pero entonces, o sea, bueno, ahí ya efectuamos la integral con la sustitución, ¿cierto? De ahí en adelante. Sí, aquí ya tú ya tienes tus 4 términos, ahí ya aplicas tu integral por partes. Listo. Sí, profe, vale, gracias. Cualquier cosa nos indicas. Vale, profe. Yo les pongo como término. Juan Camilo nos pregunta el 27 y 28 de Tomás. Entonces, ejercicio 27 y 28. El 28 ya lo puedes plantear, que eso es nuevamente hacer la sustitución del ángulo. ¿Sí? Y el 27, entonces, definida de 0 a pi tercios. De x por tangente al cuadrado. Bueno, entonces, misma situación. Entonces, tienes un polinomio x y tienes una trigonométrica. Entonces, frente al polinomio y frente a la trigonométrica prevalece la algebraica o el polinomio, ¿sí? Entonces, lo que te está identificando por hilate es que tú tienes un u que va a ser igual a x. Perdóname, te interrumpo. Es que estos dicen que uno tiene que sustituir antes de hacer la integral por partes. Ah, ok. Entonces, si no la vas a hacer directa, entonces te está planteando una sustitución. ¿Cuál es la sustitución en este orden de ideas? Pues la función trigonométrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que sustituir en ese orden de ideas? Pues la identidad de la función trigonométrica. ¿Por qué llegas a la deducción que tiene que ser la función trigonométrica? Porque el ángulo no te permite efectuar ningún cambio, ¿sí? Es decir, si sustituyes solo el ángulo, pues sigue siendo x, sigue siendo 1, no va a cambiar tu integral.
Entonces lo que te está pidiendo es la sustitución de la función trigonométrica. Entonces tú sabes que tangente al cuadrado es una identidad pitagórica que sería secante al cuadrado menos 1. Entonces de tal forma que reemplazas tu identidad. Entonces nos quedaría x factor de secante al cuadrado menos 1 por dx. Y lo mismo que de pronto ahorita pasó con tu compañera. Puedes hacer propiedad distributiva o puedes de una vez plantear la integración por partes, ¿sí? Entonces, si haces una propiedad distributiva, pues en efecto vas a tener una antiderivada y una integral por partes, o puedes hacerlo directo. Entonces, ¿cómo sería hacerlo directo? Entonces, partes nuevamente, donde tú tendría que ser el algebraico o el polinomio, que en este caso es x, y tu de b, pues partirías de la función trigonométrica sustituida. Entonces, ¿qué sería tu secante al cuadrado menos 1? Todo por dx. Entonces ahí partirías tu derivada sin ningún inconveniente. Y partirías del db también sin ningún inconveniente. Sabes que si separas tus términos, la integral de secante al cuadrado es tangente. Y la integral de menos 1 por dx, pues sería menos x. Y ahí, pues ya podrías dar continuidad. ¿Te queda claro hasta ahí o deseas que sigamos? No, profe, yo creo que bien, pero podrías, desde esa misma perspectiva de que toca sustituir, indicarme el 28. Profe, no habría algún problema, pues es que lo que pasa es que yo lo realicé directo también, no hay problema, ¿verdad? No, no señora. Digamos que ahí ese ejercicio 27 que les pida las sustituciones, que recuerden que deben utilizar las pitagóricas. Entonces, si hacen la sustitución desde el principio o lo hacen directo, de forma directa también les tocaba reemplazar la identidad. En cualquiera de Sí. los les tocaba reemplazar la identidad, ¿sí? Entonces no hay lío. Logaritmo natural de x más x al cuadrado. Entonces, aquí en este orden de ideas, si te piden hacer una sustitución, ¿sí? Entonces tú puedes plantear la sustitución desde el logaritmo en su totalidad o solo la base. Cualquiera de las dos es posible, ¿sí? Entonces, si tú vas a sustituir el logaritmo en su totalidad, recuerda que tendrías un planteamiento de logaritmo natural de x más x al cuadrado. Se puede hacer de las dos formas. Entonces, si tú planteas tu sustitución, tendrías 1 sobre x más x al cuadrado por la derivada interna, que te quedaría tu 1 más 2x. ¿Sí? Que si en ese orden de ideas lo tienes de esa forma, el denominador también le podría sacar factor común. ¿Sí? Entonces tendrías un du en donde tienes 1 más 2x sobre x factor de 1 más x. Todo por dx. ¿Sí? Tienes cualquiera de las dos posibilidades. ¿Sí? Y si lo haces de esa manera, pues lo que haces es despejar el du. Entonces, esta es la forma número 1. O decides de cualquier de cuál de las formas se te facilita más. Forma número 2 es que tú tomes un u, pero únicamente tomas la base del logaritmo, es decir, que tomas x más x al cuadrado. De tal forma que cuando derivas, te quedaría 1 más 2x. Todo por du. Y en ese orden de ideas, tendrías también que despejar a x. Y lo haces de esa manera.
¿Listo? Y hay una tercera que es cuando ustedes utilizan las propiedades. Entonces, ¿cómo sería la tercera? Pues que la integral original se puede plantear como logaritmo natural y sacamos el factor común, es decir, que me quedaría x factor de 1 más x, todo por dx. Y si lo haces de esa forma, pues utiliza la propiedad de que cuando se están multiplicando las bases, se puede convertir suma de bases. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, se quedaría una integral para el logaritmo natural de x más, bueno, por dx, más la integral del logaritmo natural de 1 más x por dx. ¿Sí? Entonces, digamos que en la tercera opción, que es con propiedades, efectivamente serían dos integrales por partes, pero son dos integrales por partes que tú ya has resuelto hasta el momento. Entonces, ¿en qué consiste la sustitución? En el cambio de base. ¿Sí? En esta sería cambio de base, pero por propiedad. ¿Sí? En la segunda es un cambio de base por sustitución. ¿Sí? Y si haces el cambio de base por sustitución, se vuelve un poco más extenso, pero es posible, que sería reemplazar. Entonces, ¿cómo te quedaría reemplazando la integral de u, del logaritmo natural de u, perdón, sobre 1 más 2x, todo por du? ¿Qué te tocaría hacer para efectuar esta integral? Reemplazar x. ¿Sí? Entonces, lo que necesitas sería despejar x, si utilizas esta opción. Y lo mismo en la opción número 1, es un cambio del logaritmo, o sea que estás hablando de una sustitución completa. Y estarías planteando que tienes una integral de x factor de 1 más x entre 1 más 2x. Todo por du. Entonces, ¿qué te pasa en este cambio de logaritmo? Pues que tienes una derivada en términos de u y tienes los términos en x. ¿Qué debes hacer? Pues desde el principio despejar todo en términos de u. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las tres opciones es posible. Lo que sucede es que ustedes se deben dar cuenta cuál les facilita efectuar la integral. Inclusive hacer la integral directa también. Para lo único que les están pidiendo que hagan sustitución es para que recuerden las propiedades. ¿Sí? Entonces, dentro de las tres posibles opciones que tendrías ahí, pues la más sencilla es aplicar la propiedad y ya encuentras pues tus dos integrales por partes. O hacerla de forma directa. Las dos primeras opciones son posibles, pero entonces requiere que yo tenga que hacer despejes algebraicos y pues la idea, recordemos, es la misma, tratar de llegar a una integral que yo ya conozca o que su solución sea la más práctica posible. ¿Listo, Juan Camilo? Para el 28. Sí, profe, se me cayó justo en toda esa explicación se me apagó el computador y todo eso, pero yo reviso la grabación y ya con Bueno, estos apuntes que tomo, reviso. Gracias, profe, muy listo. amable. Seguimos ahí con... Profe, disculpe, ¿me puede volverlo a colocar para tomarle el pantallazo? Perdón. Ya lo coloco nuevamente, sí, señor. 31 de... bueno, el 31 de Archer.
Listo, profe. ¿no? Esto es cuando nos pidieron el apéndice. ¿En qué páginas que estamos trabajando ahora, chicos? Gracias. $6.88. Profe, escribieron que era 6:43 que se habían equivocado. Ujú. Ok, 6.40. El 31. Bueno, en el 31, digamos, lo que les están diciendo, lo mismo. Partir de una sustitución, x a la 3, Euler x al cuadrado. Y partimos de una sustitución. Entonces me está diciendo que sustituimos el exponencial, que sería x al cuadrado, y mi derivada, que sería igual a 2x por dx. Entonces, ¿qué sucede? No tengo un x a la 3, tampoco lo estamos buscando. Lo que necesito es un x solito, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es, puedo reescribir mi integral de tal forma que yo puedo factorizar ese x a la 3. Es decir, tengo un x a la 2 por x por Euler a la x al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que en el momento en el que yo hice la sustitución, sustituí en efecto el exponencial, pero necesito una x, ¿sí? Que fue la que encontré al momento del que derivamos. Entonces, hasta el momento puedo hacer la sustitución. ¿Que me hace falta un x al cuadrado? No hay problema, porque para eso nosotros dijimos desde el principio que u sería un x al cuadrado. Entonces lo que me está pidiendo es sustituya toda la información que usted está trabajando, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ya cuando yo tengo mi sustitución lista, entonces continuemos. Ustedes lo que hacen es despejar el de x, entonces les queda du sobre 2x igual al de x. De tal manera que en el momento de efectuar la sustitución nos queda 1/2 de la integral, ¿sí? Nos voy a repasar todo paso a paso, por si alguien de pronto tiene duda. Entonces les quedaría el x al cuadrado que está intacto, el x que está intacto, el Euler que quedó elevado a la u, y el de x que es du sobre 2x, sobre x. Ya saqué el 1/2, me queda solo sobre x, ¿sí? Entonces ahí es cuando ustedes se dan cuenta que pueden simplificar sus x y queda pendiente un x al cuadrado en términos de u. Recuerden que no podemos dejar dos variables, ¿sí? Entonces ahí es cuando vamos a cambiar el x al cuadrado. Entonces este x al cuadrado lo puedo cambiar por u, de tal forma que mi integral quedó 1/2 de la integral de u por Euler a la u por du. Es decir, una integral por partes.
¿Sí es claro ahí? Juan Camilo, creo que también nos preguntó este ejercicio. Sí, profe, listo. Espérate, le tomo el ¿Sí? pantalla. Sí, señora. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, ahora nos estaban diciendo ahí en chat también. Kelly nos está pidiendo el 28 de Hausdorff. ¿28? Kelly, es lo mismo que acabamos de explicar con el ejercicio de Juan Camilo. Fíjate que tienes en el exponencial un x a la 3, ¿sí? Si yo hago la sustitución del x a la 3, me quedaría un x al cuadrado. Significa que ese x a la 5 yo lo puedo escribir como x al cuadrado por x a la 3. Es decir, que desde el principio de tu integral tú la puedes factorizar ese x a la 5 como un x al cuadrado por x a la 3 por Euler a la x a la 3. Lo que te va a permitir hacer una sustitución de x a la 3 y su derivada, pues que te quedaría 3x al cuadrado por dx. ¿Qué es lo que te das cuenta? Que por la sustitución ya tienes un x al cuadrado, pero que te falta un x a la 3. ¿Qué significa? Que vas a sustituirlo en términos de u. Me explico, que el x a la 3 ya lo tienes, ¿sí? Entonces, que si efectúas tu sustitución, te quedaría un tercio de la integral de u por Euler a la u por du. Entonces, fíjate que es la misma que nos está ahorita preguntando el compañero, solo que pues, la sustitución es un x a la 3. ¿Sí es claro ahí, Kelly? Sí, profe, ya entendí, gracias. Listo, perfecto. Jamie nos envió un ejercicio, el de x con logaritmo natural. Ah, pero en el que hizo propiedad distributiva ya. Entonces Sí, vamos a revisar sí, la profe, respuesta. Entonces efectuó propiedad distributiva, lo que le generó la primera integral, la segunda integral, y cuando generaste la unión de las dos, generaste factor común de x más 1, sí. Digamos que ahí el proceso de las dos está bien y la factorización también está bien. Digamos que ahí lo único que puedes sacar es factor común de 1 más x. Y espérame. Es lo único, no puedes hacer nada más allí. Entonces vuelvo e insisto, no está mal, pero es una expresión demasiado extensa que la puedes resumir haciendo una sola integral por partes. Si quieres dejar el ejercicio así, está correcto, pero hay una forma mucho más sencilla y es una forma mucho más reducida que recuerda que es, pues si te ahorras hacer una integral por partes, siempre va a ser una opción más reducida. Pero ahí lo tienes bien, sí, señorita. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Jamie nos está pidiendo que miremos el ejercicio 22 de Stewart y el 36.
Ejercicio 22. Entonces nos está planteando una función trigonométrica, pero nos está diciendo que toda la función trigonométrica está elevada al cuadrado. El 23, profe. Ah, 23. Sí, profe. El 23 o el 24, pues es que son muy parecidos, pero es que tengo dudas con esos dos. Ah, bueno, el 23 pues es una función trigonométrica y... O sea, ¿cuál es la duda del 23? Ay, profe, ay, qué pena, yo soy muy ñoña. Es que no era de Stewart, era de Toma. Ah, Lo siento, Tomás. me El confundo. 23 y 24, ¿sí? Sí, que son muy parecidos. Muy, Bueno, muy entonces la parecidos. pregunta es la misma. ¿Qué pasa en el 23? ¿Cuál es la duda del 23? Lo que pasa es que eh, al momento de reemplazar los valores, no sé si los tomé bien, entonces es por eso. Y pues yo lo realicé, profe, O y sea, es es por decir, eso. la pregunta sería, ¿a quién identificaste como U y a quién Sí, identificaste como debe? ¿Sí? sí, sí, profe, sí, señora. Bueno, entonces recuerda que en primera instancia eso es una integral cíclica, ¿sí? Sí, sí, señora. Entonces, el simple hecho de que sea cíclica es indiferente tú a quién tomes U y a quién tomes por debe. Entonces, si tú tomaste a U como a la trigonométrica y a dB como el exponencial, es válido. Y si los tomaste al contrario, también es válido. En las integrales cíclicas no predomina el orden, ¿sí? Mm, Eso que debes tener en cuenta. ¿Por qué no predomina el orden? Porque ninguna de las dos llega a cero. Sí, recuerden cuando nosotros hablábamos de una integral cíclica, ¿por qué no era posible resolverla por la comprobación de tabulación? Precisamente es por eso, porque ni el coseno ni el Euler te va a llegar a cero. El orden, es decir, el U importa precisamente cuando uno encuentra el término que es posible llegar a cero. Entonces ahí es cuando uno dice, hay que respetar la predominancia, la relevancia de y late. Pero cuando es una integral cíclica, pues y late ya no tiene funcionalidad, el orden no tiene funcionalidad precisamente porque ninguno de los dos términos puede llegar a cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que de pronto debes tener cuidado en el ejercicio 23? De derivar bien lo que vayas a derivar o de integrar bien lo que vayas a integrar, ¿sí? Y de los siglos, sobre todo. Entonces, miremos el 24 y miramos cuál de los dos, si quieres, resolvemos. Ejercicio 24 es mucho más sencillo que el ejercicio 23 por lo siguiente. Fíjate que el ángulo y el exponente del Euler son lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mismo ángulo, mismo exponente, puedo hacer la sustitución de ese término. Algo que no puedo hacer en el ejercicio 23. No puedo hacer una sustitución porque el ángulo es 3x y el exponente es 2x. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente me va a tocar trabajar con los términos tal cual. Pero en el ejercicio 24 sí podríamos hacer una sustitución desde el inicio. Entonces, ¿cuál deseas que revisemos? Los dos no, como uno solo. ¿Cuál deseas? Pues yo creería que el 23, que está un poquito más difícil. Aunque pues ya lo resolví, pero es como para verificar entonces, pero Listo, vale. Entonces, ejercicio 23 nos plantea integrales de Euler a la 2x por coseno de 3x. Entonces, es indiferente el orden, pero supongo que trabajaste a U como la trigonométrica y a dB como el Euler. sí, profe, sí, señora, exactamente eso hice. Entonces, U vendría siendo igual a coseno de 3x y dB vendría siendo a Euler a la 2x por dx. Entonces iniciamos, derivada. Nos quedaría negativo, la derivada de seno es menos, entonces me quedaría menos 3 veces seno de 3x.
por dx. Entonces, para todos, no podemos olvidar que toca derivar la función trigonométrica y también nos toca derivar el ángulo. Y el de b, pues nos quedaría el mismo Euler a la 2x, pero no podemos olvidar que divide entre 2. Entonces, en ese orden de idea iniciamos, u por b. Entonces, como ya sé que es cíclica, ¿listo? Empiezo después del igual, u por b, entonces nos quedaría Euler a la 2x por coseno de 3x, todo sobre 2. Fórmula menos la integral de nuestro b por du. Un segundo, chicos. Bien, entonces íbamos en la multiplicación de menos la integral de b por du. De una vez podemos multiplicar el signo, entonces menos por menos más. Y también de una vez podríamos sacar el 3 medios. Entonces, podríamos dejar mi término positivo, me quedaría el 3 medios, y nos queda la integral de Euler a la 2x por seno de 3x. Entonces, lo que encontramos acá es una integral por partes nuevamente. Entonces, la vamos a categorizar como partes número 2. De tal forma que el término u vendría siendo el mismo seno de 3x y el de b vendría siendo el mismo Euler a la 2x por dx. Derivamos, entonces derivada de seno es coseno positivo, pero no se me puede olvidar derivar el ángulo, entonces nos quedaría 3 coseno de 3x.
Y en nuestro DB, pues da el mismo escenario, Euler a la 2x sobre 2. Aplicamos fórmula de integración por partes, nuestro U por B, que nos quedaría nuestro Euler a la 2x por seno de 3x sobre 2, menos la integral de nuestro B por DU. ¿Qué podríamos hacer con ese B por DU? Sacar el 3 medios. Y por dentro de la integral nos queda el Euler a la 2x por coseno de 3x por dx. Entonces, ahí es donde nos fijamos que llegamos a la misma integral. ¿Sí? Entonces, como llegamos a la misma integral original, paramos y organizamos la información. ¿Listo? Entonces, vamos a partir con todo el ejercicio. Decimos, la integral original, o nuestro ejercicio empieza con el Euler a la 2x por coseno de 3x por dx, y eso va a ser igual. Entonces voy a empezar a sombrear como con amarillo todo lo que vamos a ir recopilando. Entonces, cuando yo empecé, obtuvimos esta parte. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo que tengo un Euler a la 2x por coseno de 3x todo sobre 2, más un 3 medios que multiplica a la integral por partes que está en azulito. ¿Sí? Entonces, ese 3 medios va a multiplicar a todo lo que está la integral por partes número 2. ¿Sí? Todo lo que quedó en la integral por partes número 2 empieza y termina hasta cuando tuvimos la integral inicial. Entonces voy a reescribir esa información. Tendríamos un Euler a la 2x por seno de 3x, todo sobre 2, y tenemos un menos 3 medios de la integral igualita. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos esta información, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Que el 3 medios tiene propiedad distributiva para el primer término y para el segundo término. Entonces, en ese orden de ideas, solo voy a reescribir y operar el 3 medios. ¿Listo? Entonces, digamos la integral original. Al otro lado, igual, pues tendríamos nuestro Euler a la 2x por coseno de 3x todo sobre 2. Y empezamos, más 3 medios. Si quieren dejar un solo fraccionario, pues les quedaría 3 Euler a la 2x por seno de 3x, todo sobre 4. Y nos quedaría menos 9 cuartos de la integral de Euler a la 2x por coseno de 3x por dx. Entonces tengo mi ecuación completa, chicos. Ahí lo que tenemos en ese orden de ideas es una integral negativa menos 9 cuartos igual a la integral original, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Pues que el menos 9 cuartos que está restando tendría que pasar a sumar al otro lado de la ecuación. Entonces tenemos una integral que es Euler a la 2x por coseno de 3x por dx más 9 cuartos de la integral igual. Y al otro lado, pues nos quedaron los mismos términos, que sería el Euler a la 2x por coseno de 3x entre 2 más el 3 Euler a la 2x por seno
sobre 4. Y lo que tengo es la operación de 9 cuartos más 1. ¿Sí? Entonces recordemos que ese 9 cuartos más 1 pues no sería más que 9 más 4 y dejamos el mismo denominador, es decir, 12 13 cuartos. cuartos. 13 cuartos, perdón, correcto. Y nos quedaría 13 cuartos. De una sola integral. Y al otro lado, pues la misma información. ¿Qué nos hace falta para finalizar? Pues que el 13 cuartos que está multiplicando tendría que pasar a dividir, es decir, que nos quedaría 4 treceavos. Es decir, que nuestra respuesta final nos quedaría 4 treceavos que multiplica al Euler a la 2x por coseno de 3x. Profe, ahí podríamos sacar de una vez el e a la 2x, ¿verdad? Sí, podemos sacar factor común de Euler a la 2x y simplificar ese cuarto que tenemos ahí. Sí, señorita. Ok. Y no se les olvide sumar su constante de integración. ¿Qué podríamos simplificar en ese orden de ideas? Pues que nos quedaría desde el principio. Podríamos simplificar, al hacer propiedad distributiva nos quedaría solo 2 treceavos. Podemos simplificarlo como 2 treceavos de Euler a la 2x para quien quiera hacer propiedad distributiva del 4 tercios, ¿no? Recuerden que tendrían varias opciones. Más, en ese orden de ideas les quedaría 3 treceavos de Euler a la 2x por seno de 3x más c. Entonces, ¿qué hicimos? Propiedad distributiva de 4 treceavos. Se puede simplificar ese 4 con el 2 del primer término, por eso nos queda solo 2 treceavos. Y si multiplicamos el 4 treceavos por el segundo término, pues se puede simplificar 4 del numerador con el 4 del denominador y por eso solo nos queda 3 treceavos. Y sacamos factor común de Euler a la 2x, treceavos. De tal forma que nos quedaría 2 coseno de 3x más 3 seno de 3x. Y todo más nuestra constante de integración. Entonces, respuestas posibles, pues desde el principio únicamente multiplicando por el 4 treceavos, ya si queremos pues empezar a factorizar y a organizar nuestra respuesta. Ese sería el ejercicio 23. Que partamos que es una integral cíclica. Entonces, claro, para nuestra compañera, la que nos estaba preguntando el ejercicio. Sí, profe, ya corroboré y me quedó bien, gracias. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, íbamos ahora para Laura, que nos está preguntando el 19 de Hausler, a 29, después nos aclara. Ejercicio 29. Bueno, entonces Laura, para ese ejercicio 29 debes partir de que
sí o sí te toca solucionar el binomio, ¿sí? Lo que sucede es que en ese binomio, de los tres términos, un término es integral por partes. ¿Listo? Entonces, Hausler, ejercicio 29. Partimos de la integral de 2 a la x más x al cuadrado, todo por d. Entonces, solucionamos el binomio, que nos quedaría el primero al cuadrado, sería nuestro 2 a la 2x, más 2 veces el primero por el segundo, que nos quedaría 2 a la x por x, más el segundo al cuadrado, que sería x al cuadrado, todo por d. Cuando ya hemos solucionado el binomio y vamos a separar las integrales, entonces lo que nosotros tenemos es, primera integral, 2 a la 2x por dx. Profe, el primero no daría 4x al cuadrado. ¿El primero? O sea, el 2 a la x. Por eso, si tú tienes 2 a la x, todo al cuadrado, Sí, multiplican que se nuestros suman exponentes. los exponentes. Sí, profe, gracias. Nos quedaría más 2 veces la integral de 2 a la x por dx y más la integral de x al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Primera integral es una integral por sustitución. Segunda integral es nuestra integral por partes, que sería la que tenemos aquí. Y tercera integral sería una antiderivada, que sería la que planteamos acá. ¿Listo? Entonces, efectivamente habría que solucionar el binomio y encontramos que solo la segunda integral es la que se efectúa por partes. De resto, las otras dos, pues antiderivada y sustitución. ¿Qué debo recordar en la integral por partes? ¿Listo? Entonces, lo mismo. Tienes un 2 a la x, eso no deja de ser un exponencial. ¿Sí? Lo que sucede es que se cambiaron las figuras. ¿Sí? La variable pasó a ser un exponente y el coeficiente o el valor numérico pasó a ser una base. Pero igual sigue multiplicado por x. Entonces significa que cuando tú vayas a resolver tu integral por partes, pues tu u no va a cambiar en el escenario que va a seguir siendo x. Si quieres trabajar con 2x, pues es válido, ¿no? El 2 lo puedes sacar de la integral o lo puedes trabajar por dentro de la integral. Da igual, ¿sí? Y el de b, pues se va a convertir en el 2 a la x por dx. De tal forma que cuando se deriva nuestro du, pues sería 2 por dx. Y nuestro b, para eso nosotros vimos la propiedad, ¿no? ¿Qué propiedad? Pues que la integral de a la x por dx va a ser igual a la misma a la x, pero dividido entre el logaritmo natural de a. ¿Sí? Esa es la propiedad que nosotros recordamos. Cuando la base, pues es un valor numérico y el exponente es una variable. De tal forma que pues en tu ejercicio, pues el planteamiento nos quedaría un 2 a la x sobre logaritmo natural de 2. Entonces, para la compañera que nos preguntó el ejercicio, ¿es claro hasta ahí o necesitas que lo terminemos? Profe, claro, gracias. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, Entonces, seguimos. Dafne nos está preguntando el ejercicio. Ah, bueno, Dafne también nos está preguntando el 29. Dafne, ¿es claro el ejercicio 29? Profe, ya me surge una pregunta, perdón por Daphne. Sí. Ahí desarrollamos cada integral y unificamos la respuesta al final. Correcto, sí, señor. Muy amable.
Listo, Dafne. Pero Dafne también nos estaba preguntando el ejercicio 12 y 32. Ejercicio 12. Ah, bueno, el 12 también ya lo habíamos resuelto en la parte superior, si no estoy mal. Y el 32 es el que no hemos mirado. Listo, entonces nos dice, ejercicio 32. Encuentra el área de la región limitada por el eje X y la curva X Euler a la menos X cuando tenemos X igual a 0 y X igual a 4. ¿Alguien nos está hablando, señora? Sí, es el 32, pero de Arya. Ah, de Arya. Listo. Ah, bueno, igual. Entonces está diciendo es el exponencial y que hagas la respectiva sustitución. Los 32. Profe, es una exponencial, o sea, la raíz Sí. está... Siempre que tú tengas un Euler, digamos que eso es ahí importante resaltar. Digamos que el hecho de que yo tenga un Euler y, por ejemplo, me lo expongan como raíz de, digamos que ahí se ve que es una exponencial, pero digamos que uno piense que sea multiplicándose. Lo que uno debe recordar es que el Euler va a convertir todo término en su exponente, ¿sí? Por eso, digamos, un ensayo de eso, ustedes pueden tomar su calculadora y ustedes pueden colocar el Euler, ¿sí? Colocar su Euler normalito y de pronto usted decir que le toca colocar el elevado, ¿sí? Entonces, si usted vuelve y coloca un elevado, eso le va a generar un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque el simple hecho de trabajar Euler, algunas calculadoras ya lo traen por defecto y apenas usted saca el Euler, le saca el exponencial. Porque lo que estamos tratando de decir es que Euler es una constante que todo lo que multiplique prácticamente siempre lo convierte en su exponente. Entonces, digamos, si uno tiene dudas de qué hacer con ese raíz de X, lo que uno debe recordar es que todo Euler, su expresión que tenga multiplicándose, es prácticamente como si lo trabajáramos en su exponencial. Entonces ahí lo que tú estarías trabajando es un Euler elevado a la raíz de X. Y te está pidiendo que hagas la sustitución. Entonces, partiríamos que tenemos un integral de Euler elevado a la raíz de X por dx. Y ahí, pues esa integral creo que ya la han hecho en otro taller, pero distinta, pero prácticamente ya la tienen, que sería su raíz, su derivada, y despejan de tal forma que cuando sustituyen, el planteamiento vendría siendo un Euler ahora elevado a la u por un dx que equivale a 2 raíz de x por du. En donde también ya conocemos a qué equivale el u, que sería un raíz de x, y podríamos 2 de la integral de Euler a la u por du. Su integral por partes. ¿Sí, Dafne? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Estaba tomando como ya multiplicando. Ah, ok. Y eso te cambiaba la sustitución en efecto, ¿sí, señor? Entonces siempre trata de recordar que si tenemos dudas en la escritura, por lo general el Euler, el término que le estén multiplicando, por lo general está en su exponencial. Listo, muy bien, chicos. Hasta ahí creo que hemos resuelto las dudas del grupo. Finalizamos aquí integrales por partes, muchachos. ¿Listo? Entonces, nos queda pendiente hacer el quiz de ganar dinero, de quién quiere ser millonario. Entonces, para que
pues igual ustedes siguen continuando en sus talleres, los que de pronto no participaron en los 20.000. Ah, no, hoy todavía alcanzan a participar en los 20.000, si no estoy mal. Sí, profe, hasta hoy Sí, 20, sí, todavía señor. alcanzan a participar en los 20.000. Y si no, pues todavía tienen tiempo para los que deseen terminar, pero a mitad de precio. Bien, chicos, entonces muchísimas gracias. Espero que este método haya sido claro para ustedes, que la práctica pues les haya funcionado. Para el día de mañana, entonces, empezamos trigonométricas, empezar las fórmulas que ya hemos trabajado, las identidades, tenerlas a la mano, porque las vamos a necesitar ahora todo el tiempo. Y mañana pues damos inicio a nuestro siguiente tema. Muchas gracias, chicos. Yo les cargo entonces su video en el transcurso del día. Muchísimas Profe, una gracias, pregunta. profe. Si de Señor. pronto a mí me falta, en lo personal me falta un taller, un piquito de taller y no sé si le alcance a enviar de pronto dudas, podría uno subirlo expresando que algunas quedaron con duda y no alcancé a solicitar eh, asesoría, profe. Digamos que lo que debes tener en cuenta es que yo califico los que estén finalizados, ¿sí? Entonces, si Ah, tú vas a entregar ya el taller el día de hoy para ganar, digamos, los montos que tienes ahí, pues los puedes subir. La cantidad de ejercicios que tú subas es la cantidad que se te evalúa. ya. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, que tengan ustedes un feliz día en el resto de sus actividades y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, profe.